Bueno, así andan las cosas. Insisto, ¿de qué ha servido? Si es que ha servido de algo, el hoy no circula. Porque las autoridades parecen ahora limitadas a decretar contingencias y levantar contingencias. Y mientras usted, yo, nosotros, todos, nos la pasamos respirando aire sucio, aire contaminado en el Valle de México. Sergio Sarmiento, querido Manuel, siempre siempre es un gusto estar aquí ahora de regreso. Sí. Gracias, Alberto Beñé, querido Manuel, Alberto, ¿cómo estás? Sergio, muy buenas Jorge, noches, buenas Jorge noches. Fernández Menéndez. Manuel, Jorge, Sergio, ¿cómo Alberto, estás? un placer, como buenas siempre. noches, el hoy no circula, la tenencia, a ver, son varias cosas, porque el hoy no circula, pues ahí está como una medida que las autoridades van a ella cada vez que se sale, es bastante seguido además en esta temporada, de parámetros la calidad del aire. La tenencia que pagamos por tener un coche que ya pagamos por él y ya nos cobraron un impuesto por él. Y aún así, bueno, los verificentros, la verificación que también nos la cobran, en teoría para que nuestros coches no contaminen. Y la burocracia, el hacer las colas, el hacer la cita. Burocracia. Son un cóctel que nos tiene exactamente en el mismo lugar que hace muchos años, si no es que décadas. Bueno, déjeme decirles algo. El hoy no funciona, bueno, hoy no circula, funcionó. Ajá. 3 meses cuando se estableció en noviembre de 1989 y era una medida temporal, realmente disminuyó un 20% la circulación de vehículos cada día. Realmente entonces, cuando ya se hizo definitivo a principios del año siguiente con Manuel Camacho Solís como regente de la Ciudad de México, dejó de funcionar, porque la gente tampoco podía dejar de trabajar, la gente empezó a mantener el auto viejito y empezó a comprar otro auto viejito, y fue así que para 1994 Luis Donaldo Colosio, que entonces era candidato a la presidencia de la República, dijo en un programa de radio con José Gutiérrez Vivó que no había funcionado el hoy no circula y que lo único que había logrado era incrementar el número de autos en circulación. Y después hubo toda una serie de estudios que lo comprobaron, del Banco Mundial, de otros investigadores, y demostraron que el hoy no circula, que es la prohibición para que puedas utilizar un vehículo de tu propiedad, generaba consecuencias contraproducentes y había incrementado la contaminación. Ha habido por lo menos, en un artículo reciente citaba yo por lo menos 5 estudios que han demostrado todos lo mismo. Sí funcionó 3 meses en 1989, 1990, ya no funciona y lo vemos constantemente. Cuando se establece el doble hoy no circula, por ejemplo, ya no disminuye la circulación de vehículos. Lo que pasa es que los vehículos que están disponibles hacen el doble de trayecto, entonces ya es el esposo y la esposa y además a los hijos los tienes que llevar, entonces se multiplican los trayectos de los autos que circulan. Sirvió en algún momento el hoy no circula cuando promovió el cambio a vehículos con convertidor catalítico, pero ya no funciona en ese sentido. Entonces yo creo que ya las autoridades se debieran haber dado cuenta de que están aplicando una medida que se estableció de forma temporal el 20 de noviembre de 1989 y que lleva 35 años en vigor esta medida temporal. 35 años que no funciona, nomás esos 3 meses. Y seguirá, porque no se le ve mucha voluntad. Además, ¿sabe qué? No solamente ya no funciona, es una medida arcaica también, no está adoptada a las nuevas respuestas. Funcionó en esa época, en la época de la regencia, que era regencia todavía de Manuel Camacho, cuando hubo una temporada esa de fuertes inversiones térmicas, porque también se cerró la refinería de Azcapotzalco. Entonces, la combinación del no circula con el cierre de la refinería de Azcapotzalco tenías otro tema. Ahora estamos aplicando, ya es una medida no solamente temporal, sino con el doble no circula y con la cantidad de días que llevamos, ya evidentemente no funciona porque no sirve para reducir los índices de contaminación de la Ciudad de México. No se toma ninguna medida con la refinería de Tula, buena parte de la contaminación que tenemos viene por los vientos de la refinería de Tula, no se toma ninguna medida. A ver, queremos tomar medidas de fondo, comencemos a hacer una transición energética en el país, estamos utilizando
combustibles fósiles continuamente, queremos hacer una transición, comencemos a tener automóviles híbridos o eléctricos, un apoyo del gobierno a ese tipo de automóviles, aunque sea en el transporte público. Claro. Es ridículo que tú pongas un doble no circula y luego ves un camión de transporte público que está contaminando unos humos terribles. Entonces, no hay ninguna medida, simplemente creo que son medidas decorativas de algo que no sirve y que es parte de lo que vemos en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, porque esto no se ve solamente en México. Monterrey tiene una contaminación terrible, Guadalajara tiene una contaminación terrible. No hay una política para atender realmente, tanto que se habla de atender las causas, bueno, estas son causas, sí. Y no tenemos ninguna política para eso. Y generan enfermedades respiratorias y muertes, ¿eh? Ahora, no parece muy inteligente hacer lo mismo y esperar un resultado distinto, ¿no? Y seguimos haciendo lo mismo, o siguen las autoridades planteando que se haga lo mismo. Tal como lo dices, Manuel, además de ser una medida impositiva, prohibicionista, sin resultados, es reactiva, es decir, suben los índices, hay daños a la salud, por supuesto, pero los hay en forma permanente y entonces se aplica la contingencia ambiental. Que se han venido incrementando además los días, el número de días al año en que se declara la contingencia. El problema es efectivamente de fondo. El problema es, pues, digamos, las condiciones de la ciudad a 2.200 metros sobre el nivel del mar, rodea de montañas, con un cinturón industrial muy denso, con alta densidad, y con un incremento en el parque vehicular en el país en general impresionante, producto también de estas medidas que se tomaron para restringir el uso de los vehículos. Pero bueno, el hecho es que los problemas de fondo no se resuelven, coincido enteramente con lo que dice Jorge. Se estima que el complejo de Tula, porque es la refinería, pero también es una termoeléctrica de la CFE. La termoeléctrica es la que más contamina. Que es la que más contamina, porque además es una termoeléctrica con diésel, combustorio. No, pasaron de diésel a combustorio, que es mucho más contaminante. Es más contaminante todavía. Bueno, entonces, es ir en sentido contrario a cómo va el mundo con la transición energética, y eso aporta, se supone, alrededor del 20% de la contaminación. Pero también tenemos ríos, cuerpos de agua contaminados que emiten materia orgánica que también afecta. Un transporte público muy deficiente, con un parque vehicular muy viejo. No se han hecho grandes obras para mejorar ese transporte público, el metro, por supuesto, empezando por ahí, pero también otros medios de transporte público adecuados que lleguen a todas las partes de más difícil acceso de la ciudad. Entonces, mientras no haya una política integral con una visión de mediano y largo plazo, seguiremos aplicando la misma fórmula, esperando resultados distintos, y como bien dices, pues eso nunca ha funcionado. Pues no es muy inteligente. Luego está el abuso, ¿no? Del otro lado, el abuso de la autoridad, porque te pongo un impuesto, ¿no? Te pongo la tenencia para que pagues por el uso de un vehículo que ya es tuyo, pero además cuando yo decido lo puedes utilizar, y cuando yo decido lo puedes no utilizar. Que además lo vuelve una especie de pesadilla, a ver, porque nunca sabes cuándo se va a meter el doble y no circula o no. Entonces quiere alguien venir a la Ciudad de México, a lo mejor sabe cuándo puede llegar, pero no sabe cuándo puede salir, porque te pueden prohibir. Tú quieres salir de la Ciudad de México el fin de semana, pues no sabes si vas a poder regresar o no vas a poder regresar. Y no todo el mundo puede esperarse hasta después de las 10 de la noche para regresar. Simple y sencillamente es un programa muy mal diseñado. No va al fondo. De hecho, es curioso, en mayo del 2017, la entonces jefa delegacional de Tlalpan, que se llamaba Claudia Sheinbaum, mandó un tuit que yo he reproducido un par de veces en mis cuentas de redes sociales, en que decía: 6 días de contingencia ambiental, están esperando que Tlaloc los rescate y no han tomado medidas de fondo para resolver el problema de contaminación de la Ciudad de México. Ahora llevamos 11 días, después de 6 años en que ella fue jefa de gobierno, llevamos 11 días de contaminación ambiental en lo que va de este 2024. Siguen esperando que Tlaloc los rescate y sigue sin haber una política de fondo. Políticas de fondo puede haber. El transporte público, por ejemplo.
si tuviéramos un mejor sistema de transporte público, como en otras ciudades, por ejemplo, en Londres y en París, no andas con el auto en la ciudad porque el metro te lleva a cualquier lado, porque es mucho más barato, porque es mucho más rápido. Pero aquí resulta que el metro, además de que nada más han construido una línea en los últimos 20 años, que a propósito se les cayó, el hecho es que tú vas al metro, y a mí me gusta viajar en metro, pero a ver, las escaleras eléctricas no funcionan. Alguien con una persona de edad o alguien con discapacidad no puede utilizar el metro. De repente, el trayecto del metro, que deberían ser 20 minutos, de repente son 40 o 50 minutos y nunca te enteras de por qué. Simple y sencillamente dejan de pasar. Los vagones están tan retacados que te tienen que empujar para poder entrar al vagón, sobre todo en las horas pico. O sea, no han construido ese sistema de transporte público que todos sabemos debería ser la solución. Pero la solución no es prohibirte que uses tu coche. La solución es que tú digas, me conviene tomar el metro, me conviene tomar el transporte público, y eso es lo que voy a hacer. Que sea una opción el transporte público. Que sea algo que tomes una decisión en libertad. En las grandes ciudades es una opción, es una alternativa. En esta, para quien lo utiliza, es la única salida. Pero no solamente... A ver, el transporte público termina contribuyendo más a la contaminación que otros, al ser tan... Hoy las líneas 5 y la línea 7 prácticamente estuvieron en situación caótica, ¿no? Las líneas 5 y 7 del metro. El autotransporte público, los peceros, los camiones son una fuente de contaminación indudable. No ha habido el menor esfuerzo por transformar eso en otro tipo de transporte, como tienen también las grandes ciudades cuando son autotransporte, de que sean eléctricos, que sean híbridos, que tengan otras características. Aunque déjame decirte, el transporte eléctrico en la Ciudad de México no es más limpio, es más sucio, porque usa la electricidad de una termoeléctrica, claro, que emplea combustible como su combustible. Tienes un problema de fondo que no ha sido atendido y lleva sin ser atendido desde finales de los 80, principios de los 90. Hay estudios desde aquella época que muestran que sí, con el doble no circula y demás, tú sigues circulando prácticamente igual, y los que pueden se compran un auto pero más viejo, porque lo usas, es el que usas, no es que inviertes en un coche híbrido, no, usas uno más viejo, entonces contamina más. Son soluciones, entre comillas, que ya sabemos que no lo son, que son en realidad problemas y que no se atienden porque a nadie le interesa atenderlos, por lo menos desde 1997, para no irnos tan atrás, hasta ahora ha habido toda una serie de gobiernos de la izquierda, de PRD, Morena, que ninguno ha tenido una política ambiental para atender esto. En 27 años podrías haber transformado el parque vehicular de la Ciudad de México, podrías haber transformado el transporte público de la Ciudad de México, podríamos tener una ciudad mucho más limpia. Y eso, sí, las condiciones ambientales, estamos a 2.200 metros rodeados de montañas, pero se puede hacer, hay ciudades que lo han hecho. O sea, no lo hacemos, no lo tenemos porque no hay una política integral para poder atenderlo. Porque para eso tendrán que servir las campañas, ¿no? Claro, porque ni en la infraestructura hidráulica y todos los problemas de contaminación del agua que también acabamos de vivir o estamos viviendo, se requieren grandes inversiones desde hace mucho que no se han realizado. En materia de combate a las raíces, a las causas que generan esta contaminación ambiental, tampoco. Entonces, hay un buen ejemplo de algo positivo, pero son decisiones que se toman con efectos de mediano plazo, no inmediatas. El relleno sanitario del bordo poniente. Hace más de 12 años se inició el trabajo y se llevó a cabo la remediación ambiental, lo que significó cubrir con pastizales una extensión gigantesca de residuos orgánicos e inorgánicos, que además con el agua de lluvia producen un líquido, una vez me metí a esto, se llama lixiviado, no puede haber cosa más tóxica que eso, que se filtra a los mantos acuíferos. Imagínense lo que arrastra el agua de lluvia en un basurero a cielo abierto. Bueno, eso se corrigió, pero fue un trabajo de años, de cubrir, poner pastizales,
tubos para extraer los gases de efecto invernadero y capturarlos, que es por cierto, y que no vayan a la atmósfera, que es por cierto algo que el doctor Barnés de Castro hace no mucho observó en un estudio en donde dijo, de todas las exigencias que se le han planteado a Pemex y a la CFE para capturar las emisiones de gases de efecto invernadero, no han cumplido prácticamente ninguna. Y entonces, ¿para qué invertir en nuevas refinerías? ¿O para qué decir que se va a utilizar y generar mayor potencia en las termoeléctricas si son contrarias a la lógica más elemental para cuidar el medio ambiente y ser mucho más eficientes en esta materia? Y además a la tendencia de desarrollo global. Por supuesto. O sea, el mundo está transitando hacia otra cosa. Sí, no pero hacia ¿dónde están los incentivos precisamente para eso? ¿Y dónde están las visiones, ¿no? Que piensen más allá de lo inmediato, en mediano y largo plazo, para transformar una realidad? En fin, ir al fondo en la política pública, que se cambien, digamos, estas dinámicas que son nocivas. Y déjenme regresar para no irnos con el tema del dinero, porque pues es muy conveniente para el gobierno cobrarte tu tenencia cada año. ¿Por qué? Pues porque está sonando la caja registradora constantemente, o que tengas que ir a verificar de tanto en tanto, aunque esa verificación pues sirva de muy poco, porque en realidad cuando no circulen no importa el engomado, prácticamente a todos nos va a tocar en algún momento, a los que tengan calcomanía 0, doble 0, a los que terminen en par o en ono, al color que sea. Alguna vez se había dicho que los recursos que surgieran de la verificación se iban a utilizar para el mejoramiento ambiental. Nunca se han utilizado para eso, ¿no? Es una suerte de caja chica que además uno no sabe muy bien a dónde termina. Bien sabemos que un político piensa en la próxima elección, un estadista piensa en la próxima generación. Nuestros políticos solamente piensan en la próxima elección. Nada más. Tristemente, sí. Nada más. Sergio, gracias. Muchas gracias. Como siempre, gracias Alberto. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Hasta mañana. Pásela muy bien.